San Mateo 27 en los capítulos 45 en adelante. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez en voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Solamente allí, en ese momento, fue que descubrieron que ese era el Hijo de Dios, después de haber visto las manifestaciones de la naturaleza que gemía por la sangre de Cristo que era derramada desde la cruz y caía al suelo, sangre inocente para perdonar todos los pecados. Jesús murió, y esto parecía ser el fin, pero era el principio de todo lo que Dios había prometido para la humanidad, que su máxima creación, el ser humano, permanecería y no moriría. Seguimos en las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando los capítulos 26, 27 y 28. El Señor nos ha llevado un precioso recorrido por las Sagradas Escrituras. Hemos ya pasado el capítulo 27, vamos por los versos 55 en adelante. Cuando anteriormente les he contado que Jesús había sido crucificado y había muerto, y todo se trastornó, todo se revolucionó con su muerte. A su alrededor siempre estuvieron fieles las mujeres que le acompañaron durante todo su ministerio: su madre María, María Magdalena y las otras mujeres que quedaron inmortalizadas en la Biblia, porque su historia se cuenta día con día. Allí en el capítulo 27, en los versos 55, dice que había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Santiago y de José, y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas no se habían movido de ese lugar, permanecían al lado del Señor, viéndole en ese sufrimiento tan extremo, callando y otorgando. Al atardecer, cuando ya era necesario levantar a Jesús de esa cruz, porque se acercaba el día de reposo, y después de 6 de la tarde nadie podía hacer nada, se acercó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, ante el gobernador Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato accedió y ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después
hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Y acá en el capítulo 27, en los versos 61 en adelante, María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Ellas habían permanecido al lado de la cruz, ahora estaban en esa tumba. Su dolor era pero tan profundo, pero su fe les decía que debían esperar. A la mañana siguiente, es decir, después del día de reposo, del día de la preparación, que quiere decir el día domingo, porque el sábado, el Sabbat, es el día del descanso, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ellos tenían un temor muy grande de que estas personas de pronto vinieran y hicieran alguna trampa, viniesen y de pronto robaran el cuerpo de Jesús para hacer creerle a los demás que Él había resucitado. Bueno, con esa precaución, Pilato envió unos guardianes para que estuviesen allí resguardando esa tumba, para que nada de esto que la gente decía pudiera suceder. En los versos 64 del capítulo 27 de San Mateo, Pilato ordena el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: ahí tienen la guardia, vayan, aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Ellos no querían que pasara lo que habían estado anunciando, que de pronto les fuese a ocurrir precisamente eso que ellos temían, que Jesús resucitara, porque luego no podrían paralizar nunca lo que hasta el día de hoy el diablo no ha podido paralizar: la predicación de las buenas nuevas, que Jesucristo resucitó. Y ahora llegamos al capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo, el anuncio de la resurrección. Ya pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. En los versos 2 del capítulo 28 dice que se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de enviarle a ustedes cualquier contratiempo.
Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Pero no han podido callar la verdad. La verdad es que Cristo resucitó. Él no quedó colgado en un madero. Él no quedó muerto. Las escrituras se cumplieron en Él. Murió y al tercer día resucitó. Y esta es la predicación que se extiende por el mundo entero, las buenas nuevas de salvación, que Cristo venció la muerte para darnos a nosotros la oportunidad de la resurrección y la vida eterna. Luego se reúnen los 11 discípulos en Galilea, esperando volver a ver a su amado, esperando volver a ver al Maestro, y allí donde Jesús los había citado, en esa montaña, se presentan. Al verlo, se postraron delante de él. Estaban gozosos, estaban dichosos, volvieron a ver a su amado. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo por poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de fe que predicamos, que Jesucristo resucitó, que no murió para siempre, sino que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Esa es nuestra victoria. Ahí está cimentada nuestra fe, en creer que Jesús resucitó, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que está esperando la orden de su Padre Dios para volver. Recibe a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Acéptalo como el Señor de tu vida. Confiesa con tus labios que Él es tu Señor. Cree en tu corazón que murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia. Pídele perdón por tus pecados y acéptalo como tu pastor, como tu Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén.